como iglesia. Gracias, Señor. Te agradecemos tanto que nos haya dado esa oportunidad, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no se saludan? Se dan la mano. Dense la bienvenida a Saúl y a alguien que no haya venido con ustedes. Y damos gracias a los que se conectan por internet, por estar cada martes conectado. Y agradezco a Pastor Ana por permitirme estar delante de ustedes, que es una iglesia preciosa. Y gracias por estar aquí, gracias por venir este martes. Y para los que no están aquí, pues espero que tengan un buen motivo para no estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Antes de comenzar, quisiera darles unas ofertas rapidito antes que se me olviden. De estos libros, no creo que haya más de 3, 4, Isabel. Este es prácticamente una reliquia porque ya no se van a hacer más. Estos se hicieron en México. Es el primer libro de Pastor Ana. Yo dudo mucho que se vuelvan a imprimir. Entonces aprovechen porque ya no hay más que 3, 2. Y le digo, ni siquiera sé si tengo uno yo. Es más, no sé si habrá uno. Pero digo, estos son los primeros artículos que Pastor Ana escribió cuando, gracias a Dios, Dios puso en mi corazón decirle a ella, mi amor, escribe un artículo. Y no sabía ella para qué era. Lo mandamos al hispano, les encantó. Y ahí comenzó todo. Y después de un año se hizo este libro con todos los artículos del primer año. Entonces esto es, ustedes lo ven ahí nada más y lo ven, no, pues ahí está. Pero esto ahorita que lo vi dije, esto no es cualquier cosa. No hay muchos de estos, ya se acaban. Si ustedes vieran en México cómo los tienen, la gente los tiene ya de tanto que lo leen y lo subrayan, y viejitos todos. Pero bueno, ahí les encargo si quieren. Si se llevan eso, se pueden llevar los CDs del domingo y del jueves y del domingo pasado, gratis. Aprovechen este libro. Y se llevan, si se quieren llevar el nuevo libro de Pastor Ana, si sabes escuchar, puedes cambiar. Es el libro nuevo que tenemos de Pastor Ana. Si se llevan este y cualquier otro más, también se pueden llevar los CDs que queden, porque hay pocos de estos gratis. Serían $10 y se llevan los CDs gratis. Si a mí me preguntan qué otro libro se podrían llevar, a mí me gusta mucho el de Frases de Sabiduría. En vez de que estén poniendo en el Facebook ya salí de la ducha o ya me levanté y voy tarde a trabajar o se me cruzó un perro por la calle y casi lo atropello, pongan Frases de Sabiduría. Mira, acá tienen, creo que son 360 y tantas frases de sabiduría que me gustaría que pues otras personas lo conozcan, ¿no? Escuchen de esto. Amén. Mami, ¿se lo puedes poner en la mesa, por favor? ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. Gracias a Dios, muy bien. El martes pasado vimos el tema acerca de la fe. Yo ya había tocado este tema con anterioridad, pero Dios puso en mi corazón retomarlo nuevamente y volver a tocar algunos puntos. Pero en esta ocasión quise yo indagar más o profundizar más en los ejemplos que estaba usando, porque me interesó mucho. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que van al cine y terminan de ver la película y antes de irse pues ven la película que quieren ver la próxima semana y se meten y ven una parte de la película, pero no entienden porque obviamente no saben de qué se trata la película. Tal vez vean al actor peleando, disparando y digan, bueno, debe ser él el malo de la película, pero si ven toda la película completa, se dan cuenta que el que estaba disparando cuando ustedes entraron era el héroe de la película. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos sabemos de los ejemplos que hay en la Biblia de cómo el Señor Jesús sanó a algunas personas, o en este caso cómo Pablo salvó a un paralítico, pero no estudiamos a profundidad cómo así llegó a pasar esto. Obviamente
nosotros ahorita tenemos la Biblia y decimos, bueno, fue un milagro, ¿no? El Señor lo salvó, fue un milagro, Pablo lo curó, el Señor tenía tal poder que la mujer del flujo de sangre simplemente con tocarlo se sanó. Pero me gustaría que juntos indaguemos o profundicemos más en todo el capítulo, porque obviamente vamos a encontrar partes muy interesantes. ¿Y por qué es interesante o por qué es importante? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, todos sabemos eso. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que oyes que te hace... ¿qué es lo que oyes que te hace tener esa fe? ¿O qué es lo que oyes que hace que tu fe crezca? La palabra de Dios, correcto, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué de la palabra de Dios? Entonces, yo quisiera que ustedes me acompañen y empecemos a ver en toda la historia qué era lo que la mujer de flujo de sangre vio anteriormente. ¿Ok? O qué es lo que la historia nos dice para nosotros de ahí poder sacar conclusiones y decir, bueno, ella debió de haber escuchado algo para poder haber tenido la fe necesaria para simplemente acercarse al Señor Jesús y tocar su manto. Yo quisiera que ustedes tengan esa fe que digan, yo con creer en lo que el Señor dice, con tener la confianza en el Señor, va a pasar lo que yo tengo fe que va a pasar. Pero necesitamos estudiar, digan estudiar. Estudiar qué era lo que había pasado anteriormente. Igual en el ejemplo de Pablo cuando cura al paralítico. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Porque sabemos que, según Hebreos 11:6, a Dios no le gusta que no, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si me das Hebreos 11:6, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Esto ya lo hemos visto, pero estamos retomando un poco por qué es importante tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Miren que acá no usa la palabra fe, sino dice porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Entonces, ¿qué es fe? Es tener confianza. A ver, todos para que sepa que me están siguiendo. Tener fe es tener confianza ¿en qué? En Dios. Entonces, para yo confiar en alguien o para tener esa confianza, necesito saber exactamente en qué voy a confiar, si se puede decir así, ¿no es cierto? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si me das palabra de Dios para todos, por favor. Hijo, ¿me abres esto, por favor? Dice, nadie puede agradar a Dios si no si no tiene fe. Entonces, en una traducción vemos que dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. En otra traducción vemos que dice, nadie puede agradar a Dios, gracias, si no tiene fe en Él. Entonces podríamos decir también que nadie puede agradar a Dios si no confía en Él, ¿no es cierto? Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Lucero, ¿tú confías en tu papá? Ni siquiera necesito pensarlo. ¿Cuántos de aquí confiamos realmente en el Señor? En pocas palabras, ¿cuántos de aquí realmente tenemos fe en el Señor? Lo podemos decir, decimos, sí, hermano, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero me da mucha risa cuando escucho a algunas personas que dicen, hermano, yo tengo fe en que mi equipo este año va a llegar a las eliminatorias. Yo tengo mucha fe de que los Broncos van a ganar este domingo. Cualquier persona, sana o incrédula, puede usar esa palabra y yo tengo fe. La diferencia de nosotros es que nosotros tenemos fe basada en una palabra que leímos o que sabemos del Señor. ¿Amén? Nuestra fe no se basa en un simple sentimiento nuestro de que nosotros dijimos, tenemos fe en que los Broncos ganan este domingo. No, nuestra fe se basa en lo que escuchamos de la palabra de Dios. Digan, en lo que yo escucho de la palabra de Dios. En eso baso mi fe. ¿Ok? Si nosotros entendemos eso, no hay quien nos pare. Nuestra fe se debe de basar en lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es la confianza en Dios. ¿Cómo tengo confianza en Dios? Cuando yo escucho de su palabra. Entonces, cuando Pastor Arturo se pone a estudiar
todo lo anterior a la mujer del flujo de sangre, no es simplemente para llenar mi hoja y tenerles un sermón que alcance los 45 minutos. No, es que quiero que entiendan que si ustedes estudian, porque yo les puedo venir acá a decir, bueno, ponme el versículo donde dice la mujer del flujo de sangre. Leo todo lo de la mujer del flujo de sangre, todos gloria a Dios, aleluya. Ella creyó, se acercó y el poder del Señor Jesús la sanó. Pero vamos a ver que sí fue el poder del Señor Jesús, pero la mujer tuvo que tener fe. Ahora, ¿por qué la mujer tuvo fe? Vamos a investigar. Quisiera antes leerles Hebreos 11.1, por favor, si me lo pones en la traducción Dios habla hoy. Vamos a leer diferentes versiones de Hebreos 11.1. Le voy a leer desde aquí. Tener fe es tener la plena seguridad, digan plena seguridad, de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. El martes anterior puse el ejemplo de mi hijo Benjamín. Si yo le digo para su cumpleaños le voy a dar tal cosa, él no necesita verlo, él no necesita ir a la tienda conmigo y decir, a ver papá, muéstrame el que me hace comprar para poder creerte. Él tiene la confianza, digan la confianza, y la plena seguridad de que va a recibir lo que él espera. Esa confianza o esa fe deberíamos de tener nosotros, de tener la plena seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos. Hebreos 11.1 nuevamente en la versión Nueva Biblia al Día. No sé si la tendrás, si no me dices, yo la leo desde aquí. Le voy a leer desde aquí, ¿ok? Dice, empieza diciendo por la fe. Número 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía, digan garantía. La versión anterior decía plena seguridad, acá dice la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si me das la traducción, nueva traducción viviente, por favor. Digan conmigo, para tener fe, primero debo saber qué es fe. Nueva traducción viviente. Grandes ejemplos de fe, dice. La fe es la confianza de que en verdad, digan en verdad, sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, el tener fe o tener confianza es de que vamos, a ver, nuevamente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, vamos a ver los ejemplos donde la fe se usó para sanar dos tipos de enfermedades. Uno, la del paralítico que había nacido así. Yo me pongo a pensar cuando estoy estudiando, ¿cómo está una deformación de alguien que nace paralítico? Una cosa es que uno tenga un accidente y se rompa la pierna y quede paralítico. Y otra cosa es que uno nazca paralítico. Si ustedes investigan, cuando uno nace paralítico y nunca camina, la deformidad de las piernas es a tal grado que prácticamente no tiene piernas porque nunca las ha usado. Entonces yo quisiera que ustedes piensen y se imaginen un poco cómo era esta persona que ahorita vamos a ver en la historia. Si me das palabra de Dios para todos, por favor. Entonces estamos viendo qué es la fe. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia, de muchos que hay, de cómo se usó la fe, en este caso en lo que es la sanidad. Pero quisiera que ustedes
se den cuenta que la fe se puede usar no solamente en lo que es la sanidad. Hebreos 11:1 en la palabra de Dios para todos, por favor. Dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿Cómo puede ser una prueba palpable de lo que no podemos ver? Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Reina Valera contemporánea, por favor. Ok, la leo de acá. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Traducción en lenguaje actual. En esa dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Confiar en Dios o tener fe en Dios, digan, confiar en Dios o tener fe en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Nuevamente vamos a leerlo juntos. Confiar en Dios es tener totalmente seguro, de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. En este versículo que acabamos de leer, que es importantísimo para entender qué es la fe, yo creo que ya después de todo lo que hemos leído, creo que nos puede quedar un poco más claro. Confianza, fe, confianza en Dios, fe en Dios, seguridad. Estamos seguros de lo que esperamos. Digan, estamos seguros de lo que esperamos. Estamos convencidos. No todos lo dicen. Estamos convencidos de lo que no vemos. ¿Cuántos pueden decir, Pastor Arturo, yo tengo tanta fe que estoy convencido o convencida, aunque no lo vea? No todos. Sí entiendo, no es fácil. ¿Ustedes pueden estar seguros de lo que esperan? Miren, yo le voy a preguntar a Lucero otra vez. Lucero, si tu papá te dice que la próxima semana te va a dar $50, ¿tú estás segura que la otra semana vas a tener $50? Convencidísima. No tienes duda. ¿Cuántos pudiéramos actuar como Lucero? Que yo les diga, ¿ustedes están seguros de que Dios va a proveer a fin de mes para lo que necesitan? Que Dios va a curar las enfermedades. Amén. Amén. Ahí va Lucero por los $20. Está bien, hasta la otra semana tiene. Está tan convencida que ya va a pedirlos ya. Con estas enseñanzas, el propósito es de que tengamos esa seguridad con la que contesta Lucero, de decir, si mi papá me lo dijo, no tengo por qué dudarlo. Yo simplemente espero que pasen los días para que el día que él me dijo que me lo va a dar, me lo dé. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Escuchando y escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿pueden estar seguros aunque no lo vean? Ni un amén. Se demoran como 10 minutos en responder. ¿Pueden estar seguros aunque no lo vean? Este es más fuerte. ¿Pueden estar seguros aunque lo que vean va en contra de lo que dice la palabra de Dios? Ese es más difícil todavía.
Porque a mí me pueden decir, ¿sabes qué? Toda tu casa será salva. Y yo tengo a mis 2 hijos sentados acá todos los martes, jueves y domingos. Fácil, porque los veo sentados ahí. Yo puedo decir, sí, Señor, yo tengo fe, yo confío en tu palabra, de que toda mi casa será salva. Pero ¿qué pasa cuando lo que vemos va en total, en contra, perdón, de lo que dice la palabra de Dios? Hay una promesa, exactamente. Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado leyendo, podríamos decir muy tranquilamente que la fe es simplemente tener confianza en Dios. No sean bolas, digan, sí, tengo fe, tengo fe. Simplemente digan, tengo confianza en Dios. Yo confío en Él. Tengo la confianza en Él. Tengo confianza en que toda mi casa será salva. Tengo confianza en que Él va a suplir mis necesidades. Ahora, como les dije anteriormente, hay muchas, no quiero decir hay muchas clases de fe, pero la fe no es, si se puede decir de alguna manera, una palabra exclusiva de nosotros. Como le dije anteriormente, hay la fe futbolera, dije yo el otro día cuando estaba estudiando. Esa fe que usan los que les gusta el fútbol, que dicen, no, este fin de semana o este fin de mes mi equipo se va a clasificar. O la fe que usaron el domingo los de los Broncos que decían, no, ni sé qué jugaron los Broncos el domingo, pero hay Erika que está toda triste por algo. No sé, yo no sigo a los Broncos, pero la vi con su playera de los Broncos. Me imagino que los Broncos jugaron el domingo y perdieron, wow. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pues yo tengo fe en que esto va a pasar, yo tengo fe en que esto va a pasar. Y nuevamente les digo a ustedes, nosotros tenemos algo que nadie tiene. Tenemos la palabra de Dios, que es la que respalda nuestra fe. Muy pocos amenes porque muy pocos los creen, pero está bien. Vamos a seguir estudiando para que lo crean más. Un ejemplo, por ejemplo, sería de que ustedes, sea la quincena, y estén preocupados porque no les va a alcanzar para pagar la renta. Pero hay otros que dicen, mi confianza está en el Señor, Él dice que suplirá. Eso es tener fe, en que aunque no lo vean, saben que va a llegar. Amén. Si me acompaña a Hechos 14, del 1 al 11, en la palabra de Dios para todos, por favor. Entonces vamos a hacer lo que les dije en el principio. Vamos a empezar a indagar, a investigar, a profundizar en esta historia para ver qué fue lo que pasó o qué fue lo que hicieron o cómo pudieron o cómo pudo esta persona obtener la fe que necesitó para ser sanada. Ahora, nuevamente, no estamos hablando ahorita solamente de la fe que se usa para la sanidad, sino que yo escogí estos ejemplos porque me gusta mucho cómo se profundiza en explicar lo anterior al milagro, si se puede decir. Entonces me gustaría que ustedes de esta manera entiendan cómo es que nuestra fe va a llegar a un punto en el que ya no vamos a dudar o vamos a empezar a confiar en el Señor. Okay. Hechos 14, del 1 al 11, en la palabra de Dios para todos. Y dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Como habían hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía como lo habían hecho, digan, en las demás ciudades. ¿Por qué es importante esa palabra, Pastor Arturo? Porque ellos dos ya habían ido a otras ciudades y la gente había visto lo que hacían y la gente había escuchado.
Dice, hablaron, digan, hablaron. Hablaron también que muchos judíos y griegos creyeron, digan, creyeron. Pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y, digan, hablaron con valentía acerca del Señor. Si ustedes se dan cuenta, y yo esto acá en mis apuntes lo tengo, uno fue de que fueron a varias ciudades. Otro punto fue de que hablaron. Nuevamente en el 3 dice, por bastante tiempo y hablaron. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. En la ciudad, unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles. Así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos, sus autoridades y otros que no eran judíos, trataron de hacerles daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licaónicas de Listra y Derbe y sus alrededores. Les estoy contando toda la historia porque quiero que entiendan que ellos llegaron a una ciudad, llegaron a la sinagoga, les hablaron no solamente a los judíos, sino también a los que no eran judíos, hablaron la palabra, dieron el mensaje, hablaron, digan, hablaron. Entonces la gente, obviamente, escuchaba. Número 7, allí también continuaron anunciando ¿qué? El mensaje. Entonces, quisiera que entiendan que antes que lleguemos a donde vamos a llegar en el 8, ellos ya venían en las ciudades hablando, predicando, dando el mensaje a mucha gente. ¿Ok? Número 8, en Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Número 9. Este hombre estaba sentado, ¿haciendo qué? Okay, quiero que entiendan, quiero que me presten atención porque es importante que entendamos que no solamente por repetir y decir la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ok. Pero quiero que vean que esta persona estaba escuchando, ¿y qué estaba escuchando? El mensaje que Pablo anunciaba. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente. Están buscando el... Traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Ay, no, perdón. Palabra de Dios para todos. Perdón. Si lo pudieran poner en la pantalla sería mucho mejor para que ellos lo vean. No, sí. Digo, para que ellos lo vean lo que estoy leyendo. ¿Sí? ¿Ya está ahí? Vamos a... ¿Dónde estábamos? Ok, vamos al 8 otra vez. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre, digan, este hombre estaba sentado escuchando. Así como ustedes están sentados ahorita escuchando. ¿Por qué les leo esto? Porque quiero que entiendan que no es que el hombre estaba sentado ahí, Pablo pasó, lo miró, le dijo, sánate y se sanó. Estamos usando este ejemplo para ver cómo nuestra fe puede crecer. Entonces, si yo le digo que ellos dos llegaron a una ciudad y ya venían de otras ciudades donde habían estado hablando del Evangelio, llegaron a esta ciudad, siguieron hablando del Evangelio, como vieron que fueron recibidos bien, se quedaron más días y siguieron hablando del Evangelio. Entonces, la gente de esta ciudad escuchaba el Evangelio. Esta persona dice que también estaba sentado ahí, ¿qué? Escuchando. Pablo lo miró fijamente y miren lo que dice acá.
dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios, ¿qué? Lo podía sanar. Pablo fue, si se puede decir así, un instrumento para sanar a esta persona. Pero dígame, ¿esta persona no tuvo ninguna participación en su sanación? No todos lo creen. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente. ¿Y qué se dio cuenta Pablo? Dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Si yo veo a algunos de ustedes, me podré dar cuenta de que tienen fe en que Dios los puede sanar o les puede suplir sus necesidades. Nadie dice nada, porque a nadie se le nota. Piensen un poquito, o sea, no solamente veamos la historia de, el hombre paralítico, Pablo lo sanó, gloria a Dios, aleluya, amén. Qué poder de Pablo. Dice ahí que al hombre se le notaba que tenía la fe necesaria. ¿Para qué? Para que Dios lo sanara. ¿Cómo llegó a obtener ese hombre esa fe necesaria o esa fe que se le podía notar? Escuchando la palabra y la palabra. Escuchando lo que Pablo decía. Y viendo las señales. Entonces, nuevamente, no simplemente leamos del 8 hasta donde termine y digamos, wow, qué milagro se sanó el hombre. Que para mí, al estudiar esto, digo, y obviamente ustedes también estudien, ¿no? Métanse a la computadora, métanse al Google y busquen fotos de personas paralíticas de nacimiento. Van a ver cómo son. No tienen sus piernas así, iguales que las de nosotros. Entonces, ¿sí o no, Cristina? Tú trabajas en un hospital. Entonces, cuando leemos esto, no adjudicarse, dice, a Pablo nada más de que este hombre fue sano. Ahí en la Biblia dice, ¿qué dice? Ya se olvidaron qué dice ya. Que el hombre tenía fe. Él le vio, dice, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en Dios. La fe que lo podía sanar. Nos podríamos quedar ahí toda la noche hablando de cómo es que se dio cuenta Pablo, cómo es que lo vio, qué veía en el hombre. Pero yo creo que lo importante ahorita es que ustedes entiendan que Pablo habló el Evangelio, Pablo habló la palabra, y este hombre escuchó, digan escuchó. Escuchó a tal punto de que al mirarlo Pablo fijamente, dijo, caray, este hombre tiene la fe necesaria para que Dios lo sane. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, levántate y ponte de pie. ¿Cómo le dices a un hombre que desde su niñez ha sido paralítico y las piernas las debe tener deformes, si se puede decir? Levántate y ponte de pie. Y no solamente eso, el hombre saltó y empezó a caminar. Veamos otra traducción, Hechos 14, 8 al 11, en Dios habla hoy, por favor. Es igual que cuando yo le digo a Lucero, tu papá te dice que te va a dar $20. Yo la miro a ella y no veo duda en su cara, no veo que ella diga, pues, si usted conociera a mi papá, pasó. No, yo le digo, Lucero, ¿tú crees que tu papá te va a dar $20 a la semana? Lucero dice, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo en ella la seguridad de que está segura que su papá le va a dar algo.
Cuando alguien le pregunta a usted, ¿usted tiene fe para estar seguro de que va a estar sano? La gente debería de verlo y decir, wow, esta persona está segura. ¿No es cierto? Porque si este hombre, que no hizo nada diferente a lo que nosotros podemos hacer, que es oír la palabra de Dios, tuvo la fe necesaria o la fe suficiente para que él lo viera y dijera, wow, este hombre, bueno, no dijo wow, no, eso fue mío. Este hombre tiene la fe suficiente para ser sanado. Lo único que voy a hacer yo es decirle, levántate y ponte a caminar. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese... ¿Por qué no se nos puede ver a nosotros también esa fe? Amén. En Listra, dice el número 8, había un hombre que no podía andar. Nunca había andado, porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado, otra vez digan, oyendo lo que Pablo decía. Y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Ustedes me podrían decir respecto a esta escritura, bueno, Pastor Arturo, es maravilloso como Pablo sanó a este hombre. Sin embargo, Pablo no fue el que sanó, bueno, no fue el que sanó al hombre realmente. ¿Qué fue lo que sanó al hombre realmente? Ven no, pastor, fue Pablo el que lo sanó. Entonces vamos a llamar a Pablo para que venga para que lo sane todos ustedes. ¿Qué dice ahí que fue lo que lo sanó a él? ¿Qué fue o sea, lean y qué fue lo que dice ahí que lo sanó? La fe que tenía. En ese específico caso dice ahí que Pablo lo único que fue ver que el hombre tenía mucha fe. Les estoy... El hombre fue sanado por su propia fe, digan. El hombre fue sanado por su propia fe. Pablo hizo 3 cosas. Si me llegas al versículo 7, por favor. Pablo anunció el evangelio. Digan, él anunció el evangelio. Lo segundo que hizo, me llevan al versículo 9. Él percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Número 3, si me llevas al versículo 10, por favor. Él le dijo al hombre que se pusiera de pie y caminara. ¿Ok? Nuevamente, versículo 7, él predicó el evangelio. Digan, él predicó el evangelio. Número 2, me llevas al versículo 9, por favor. Él percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Número 3, me llevas al versículo 10, por favor. Él le dijo al hombre que se pusiera de pie y caminara. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Llévame al versículo 9, por favor. Número 1, él oyó predicar a Pablo. Escuchó lo que Pablo decía. Digan, escuchó. Él escuchó. Él escuchó. ¿Cómo vas a escuchar si vienes solamente a la iglesia una vez al mes o una vez a la semana? Vas a escuchar, pero vas a escuchar muy poquito. Yo no sé si este hombre ya venía escuchando, no lo dice en la Biblia, no sé si había escuchado lo que otras personas habían escuchado de Pablo, no sabemos. Pero sabemos que él en algún momento escuchó. ¿Cuánto escuchó? No sé. Pero lo que escuchó fue suficiente para que Pablo lo viera y dijera otra vez, wow, este hombre tiene la fe necesaria para que yo le diga, párate y camina, y se paró y caminó. Amén. Punto número 2, nuevamente en el 9, él tuvo la fe para ser sanado. Dice así, escuchando
lo que Pablo decía, Pablo se fijó en él y viendo que tenía fe bastante para ser sanado. Versículo 10, es el número 3, dice, él saltó y caminó. O sea, Pablo hizo 3 cosas y el hombre hizo 3 cosas. El hombre escuchó, tuvo fe, se paró y caminó. El hombre fue sanado por la fe que él tenía. Digan, él tenía. ¿Y por qué tenía esa fe? Por lo que había escuchado. ¿De dónde obtuvo este hombre esa fe? Por el oír a Pablo hablar. ¿De dónde obtuvo este hombre esa fe? Por el oír a Pablo hablar. ¿Qué fue lo que Pablo habló? Las buenas noticias, la palabra, el evangelio. ¿Qué fue lo que el hombre escuchó? Escuchó a Pablo hablar. ¿Qué fue lo que Pablo habló? El evangelio. Digan, Pablo predicaba el evangelio. Ahora, ¿y por qué Pablo predicaba el evangelio? Si me llevas a Romanos 1:16, por favor, en la versión La Biblia de las Américas. ¿Por qué Pablo predicaba el evangelio? Número 16 dice, verdaderamente no me avergüenzo del evangelio, por eso es que lo predicaba. Pues es el poder de Dios, ¿para qué? Para la salvación de todo el que cree. Ahorita vamos a ver qué implica o qué cierra esa palabra salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Digan salvación. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Predicar el evangelio. Digan, predicar el evangelio. ¿Qué hacemos en esta iglesia? Predicamos el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Qué hizo el hombre que no podía caminar? Creyó en lo que Pablo estaba enseñando. ¿Y qué obtuvo? ¿Qué? Ya. Al menos se animó a decir algo. Pues es el poder de Dios para la salvación. Para ahí vamos. Para ahí vamos, ¿ok? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pablo predicaba ¿qué? El evangelio. El hombre escuchó lo que Pablo enseñaba. ¿Qué obtuvo el hombre? Obtuvo la salvación. Y por consiguiente, cuando uno obtiene la salvación, estamos un poco a veces confundidos en eso, pero quisiera que esto les sirviera. Creyó en lo que Pablo estaba enseñando y obtuvo, digan, la salvación. Estudiando acá, y ahorita quiero que le voy a explicar por qué digo con tanto énfasis eso. Estudiando este versículo, vemos que la palabra griega y la palabra hebrea para salvación implica las ideas de liberación, seguridad, sanidad y justicia. Entonces, el hombre al obtener salvación, ¿qué obtuvo? Liberación, seguridad, sanidad, justicia. El hombre al escuchar a Pablo hablar el evangelio, el hombre obtuvo salvación. Digan, el hombre obtuvo salvación. Y con la salvación venía liberación, seguridad, sanidad y justicia. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, es el poder de Dios para liberación,
seguridad, sanidad y justicia. Para ir terminando, vamos a Lucas 8:1 en la versión Dios habla hoy. Este es otro ejemplo de cómo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por el oír y el oír el evangelio. Vamos a empezar desde el 1 para que también entendamos a su totalidad cómo es que llegamos a ver que esta mujer tuvo la fe suficiente, digan la fe suficiente para acercarse al Señor y, yo lo decía de esta manera mucho antes, prácticamente robarle un milagro al Señor Jesús. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. El Señor Jesús andaba, ¿qué? Anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Como dice la hermana, ahí habían ya señales. El Señor Jesús curaba espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes. Y muchas otras. Vamos ahora al 22, por favor. Un día Jesús entró en una barca con los discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. Se echó su sueñito, ¿no? En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Otra señal. Después dijo a los discípulos, chequen acá, ¿dónde está? 25. ¿Y qué pasa con vuestra fe? Acá dice, ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? El endemoniado de Gerasa, ¿me dejas al 26, por favor? Entonces, lo que leímos anteriormente nos dio una idea de qué, de que habían señales cuando el Señor Jesús hacía milagros. Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. 27. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto que está antes de la mujer del flujo de sangre? Porque quiero que ustedes noten que si leemos solamente la parte donde dice que la mujer del flujo de sangre se acercó a él, tal vez no entendamos qué era lo que venía pasando en las ciudades donde Jesús iba pasando. Si ustedes hubieran estado en ese tiempo, y ustedes están acá en Aurora, y saben que hay un hombre que viene por, no sé, Boulder, Westminster, donde sea, y viene curando gente, viene sacando demonios, viene calmándolo, ustedes no dirían: ah, caray, ¿quién es este hombre? Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies,
con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Por el tiempo vamos a... Ustedes tal vez no saben la historia, el Señor Jesús le ordena a los demonios salirse, se meten en unos cerdos, los cerdos se avientan al abismo y mueren. Número 34, los que cuidaban a los cerdos, cuando vieron lo que sucedió, salieron huyendo y fueron ¿a qué? La señora Marley es la única que sabe la historia. Los que cuidaban a los cerdos, cuando vieron lo que sucedió, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. Digan, fueron a decírselo a todo el mundo. Y los que habían visto lo que sucedió, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Seguían hablando, seguían diciendo las cosas que el Señor Jesús hacía. Número 37. Toda la gente de la región comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de ahí porque tenían mucho miedo, porque era algo que no habían visto anteriormente. Así que Jesús entró a la barca y se fue. Número 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo, miren lo que le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho con él. La gente de alguna u otra manera venía escuchando lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Entonces, ahora cuando llegamos a la historia de la mujer, yo puedo, no lo dice en la Biblia, pero puedo asumir que ella de alguna u otra manera había escuchado todo esto que había pasado. ¿Por qué? Porque me dice acá que el hombre fue por todo el pueblo diciendo lo que el Señor Jesús había hecho por él. ¿Ok? Número 40, por favor. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. Ahora, ¿por qué lo recibieron con alegría y por qué lo estaban esperando? ¿Qué dijiste, Cristina? Porque sabían que iba a ser algo bueno. Porque sabían de los milagros. ¿Qué más? ¿Esa gente ya lo había visto? Ya lo había escuchado. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué hace Pastor Arturo cuando les lee todo eso a ustedes? Quiero que escuchen y escuchen. Lo que antes la gente podía, algunos ver, otros escuchar, quisiera que ahora ustedes lo escuchen. Escuchen lo que el Señor Jesús hizo y que lo puede volver a hacer. Amén. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos lo estaban esperando. Ahora, ¿solamente podemos esperar que el Señor Jesús haga algo referente a una enfermedad? No, perfecto. Entonces, si estoy tocando estos ejemplos, no es solamente porque estamos hablando en este momento de la fe que es para sanidad, sino que quiero que juntos pensemos que así como podemos aplicar esto en lo que es sanidad, se puede aplicar en todo, ¿no es cierto? 41. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma. Ya hemos leído esta historia, todos la conocen. Mi intención fue leer desde un principio para que ustedes y para que yo entendamos que la fe de esta mujer fue un resultado de lo que había venido escuchando. Entonces nosotros no podemos decir que yo tengo fe en algo si no baso mi fe en algo que he venido, ¿qué? Escuchando. Yo no puedo decir que tengo fe
en que toda mi casa será salva si no vengo escuchando la palabra de Dios referente a ese tema. Hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno le hubiera podido sanar. Esa mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Ahora, ¿por qué hizo la mujer eso? Pregunta, ¿por qué hizo la mujer eso? El Señor Jesús tenía un cartel que decía acá atrás, si tocas mi manto serás salva, o serás sana, perdón. ¿Por qué la mujer hizo eso? ¿Y cómo llegó a tener esa fe? Perfecto, ya me puedo dormir tranquilo esa noche. Esta enseñanza fue todo un éxito. El día que tenga mis libros, el día que traiga los libros, si ese día vienen, se los regalo. Entonces, como nunca saben cuándo va a venir, tienen que venir todos los días. Si ustedes se van esta noche pensando en que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, y no solamente decirlo por decirlo, no solamente repetirlo como un lorito, la fe viene por el oír y el oír, no. Se van con la convicción de que realmente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ustedes no vuelven a faltar a la iglesia. Porque la fe que necesitan para que puedan ver lo que Dios les promete, viene por el oír y el oír la palabra de Dios y tienen que estarla oyendo. Esta mujer no había visto al Señor Jesús anteriormente. Esta mujer no había visto los milagros que habían pasado. Simplemente había, ¿qué? Oído. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Y en el mismo momento del derrame de sangre se detuvo. Y aquí es donde yo digo que esta mujer le robó un milagro a Jesús. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime, te empuja, te apachurra de todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí, ¿qué pasó? Ha salido un poder. Por eso digo yo, esta mujer le robó un milagro al Señor Jesús. El Señor Jesús no volteó y dijo, eres sana desde este momento. El Señor Jesús no dijo, tatán, tocaste mi capa, ahora eres sana. No, el Señor Jesús estaba caminando de lo más normal. Esa mujer tocó su manto y el Señor Jesús sintió que algo salió de él. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús, le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, ¿por qué? A ver, díganlo todos fuertes. Hija, ¿qué? El Señor Jesús no le dijo, hija, el haberme tocado. Digo lo que dice en la Biblia. No me mires feo, Cristina, porque estoy diciendo lo que dice en la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? A ver, espera. El Señor Jesús dijo, hija. Por tu fe has sido sanada. O dijo, hija, el haberme tocado te sanó. Lean lo que dice en la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Otra vez. Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila. Vamos a dejarlo ya por el tiempo. Pero si se pudieran ir esta noche con dos cosas. Uno, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la única manera de estar constantemente oyendo la palabra de Dios es estar donde se predica la palabra y estar constantemente escuchando la palabra de Dios. Ahora, al escuchar la palabra de Dios va a venir ¿qué? La fe necesaria para que yo tenga confianza en el Señor. ¿Qué tanta confianza tenemos en que el Señor va a suplir nuestras necesidades?
es mi siguiente pregunta. ¿Cómo demostramos? 100%, muy bien. ¿Cómo le demostramos al Señor que nuestra confianza está en Él y no en el cheque que agarro cada semana o cada quincena en mi trabajo? Nunca viniendo a su presencia con las manos vacías. Quisiera que los que necesitan un sobre levanten su mano y esa noche vamos a demostrarle al Señor que nuestra fe no está puesta en nuestro cheque semanal, no está puesta en nuestro cheque quincenal, sino está puesta en Él. En Él. Y como su palabra dice, no hemos venido a su presencia con las manos vacías. Levanten la mano los que necesiten un sobre, por favor, y cuando estén listos vamos a orar primero. ¿Todos listos? ¿No? ¿Sí? ¿Todavía? Los que estén listos, levanten su sobre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos brindas de traerte algo hermoso, Señor. Nunca venimos a tu presencia con las manos vacías, Señor. Siempre traemos algo hermoso para ti, porque nuestra confianza, Señor, nuestra confianza no está en el cheque, no está en nuestro pago semanal, en nuestro pago mensual, Señor. Nuestra confianza está en ti. ¿Y cómo demostramos eso, Señor? No viniendo a tu presencia con las manos vacías, trayéndote algo hermoso, algo que realmente signifique algo para nosotros. No las obras, sino algo que realmente signifique algo para nosotros. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de sembrar, de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Les pidamos nuestras ofrendas con un aplauso, por favor. Bueno, por favor, levanten la mano si ustedes no estuvieron aquí el domingo en la noche. Ok, unos cuantos no estuvieron. Entonces, anuncio especial para ustedes y para todos los del internet también. Vamos a cambiar el formato del jueves y del domingo en la noche. Lo que vamos a hacer ahora es que el jueves va a ser solamente enseñanza. No vamos a tener alabanza, sino que llegamos directamente a la enseñanza. Empieza a las 6:30. Vamos a tener 2 sesiones. El horario va a ser el de siempre, de 6:30 y terminamos a las 8. El jueves va a ser solamente enseñanza. Y el domingo vamos a tener servicio completo en la tarde. Así como tenemos servicio a la 1:30 con alabanza y enseñanza, lo mismo va a ser a las 6:30. Entonces, ahora los domingos a las 6:30, durante la alabanza, los niños van a estar en el servicio principal. Ya terminando la alabanza, se van a su clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, si conocen personas que quisieran venir a la iglesia el domingo, pero no pueden a la 1:30 porque trabajan o por cualquier motivo, ahora les pueden decir, puedes venir a las 6:30, vamos a tener un servicio regular. Sí, vamos a tener alabanza y después la enseñanza. ¿Queda claro? Ok, entonces a las 6:30 cuando lleguemos, ¿qué vamos a tener? El jueves. El jueves. Enseñanza. Ok, muy bien. Entonces, de todas formas, lleguemos temprano a las 6:30 y empezamos con la enseñanza. ¿Ok? Bueno, si se ponen de pie, por favor, para quedar despedidos. Sí, empezamos ya este mismo jueves.
Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. Que la sangre de Cristo te cubra, que Dios te guarde y el maligno no te toque y mañana verás maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, nos vemos el jueves a las 6:30.